Amados, el día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones en lo que respecta a los castigos positivos. Hemos entonado un himno tan precioso hace un momento, bellas palabras de vida, ¿verdad? Y estamos escuchando a lo largo de estas semanas y siempre escuchamos las bellas palabras de vida contenidas en las Sagradas Escrituras. La última semana nos hemos expuesto, el domingo, Día del Señor, 12 de abril, nos hemos expuesto a dos predicaciones en las cuales hemos cubierto los castigos positivos que nuestro Señor trajo, amados hermanos, a la nación de Egipto, a Faraón y al pueblo de Egipto por causa de su dureza y su corazón. Y eso también tocó nuestro hermano hace un momento, y ciertamente se demostró con la palabra del Señor cómo Faraón endurecía su corazón. El Señor entonces le traía una plaga, él se aliviaba, el Faraón, y luego nuevamente endurecía su corazón y el Señor lo afligía de otra manera y luego pasado el problema endurecía su corazón. Y es típico, ¿verdad?, del ser humano incrédulo, es típico, es algo así, así funciona. Le trae una enfermedad y bueno, pues ahí está, oh, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí voy a orar, ahora sí. Y pasa la enfermedad y nuevamente duro de corazón. Y así, ese es el hombre, es el común denominador. Pero vemos cómo el Señor, cómo Dios, cómo nuestro bendito Dios sacó con mano fuerte a Israel, esa nación de Israel que ciertamente, amados, como siempre se dice, no todos los israelitas eran salvos. Esa era la iglesia típica en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos, la gran mayoría, eran realmente impíos, incrédulos. Eso tenemos que tener muy presente, amados hermanos. Y ahora vamos a ver cómo Dios establece, amados hermanos, el pacto de Sinaí con la nación de Israel. Vamos a ver cómo el pueblo confirma el pacto, cómo desobedece y cómo Dios le trae también castigos positivos. Y una vez más quiero decirles qué son los castigos positivos, cómo es eso los castigos positivos. Ciertamente estamos viendo ahora un tema, un subtema respecto a la doctrina del pecado, que es una clasificación de los castigos. Hay castigos naturales y castigos positivos. Los castigos naturales son una consecuencia natural del pecado, ¿verdad? Alguien, no sé, come abundantemente y entonces engorda mucho, es obeso y le viene un problema de un infarto. Es natural. O alguien se emborracha, tiene el vicio del alcohol y luego le viene naturalmente la cirrosis. O alguien, digamos, es un fumador o se droga y luego le viene un problema en el pulmón, ¿verdad? Eso es algo natural, es una consecuencia natural. Claro que no necesariamente va, por la misericordia de Dios, va a venir esa enfermedad, esa es misericordia de Dios. De eso se ha expuesto abundantemente. Pero ¿qué es castigo positivo? Oye, castigo positivo es que Dios no necesariamente actúa de la manera natural en las personas. Él puede castigar en los reprobados de una manera positiva, un edicto judicial, ¿verdad? Así que eso es muy importante para nosotros. Amigo, usted tiene que saber estas cosas. O sea, usted puede decir, yo no soy borracho, yo no soy alcohólico, yo no soy mujeriego, yo no soy adúltero, no veo esto, yo soy tranquilo. Solamente pues ahí algunos pensamientos. Bueno, por ese pensamiento Dios le puede traer un castigo positivo, inmediatamente le parte un rayo y se acabó. Es un ejemplo puntual, lo puede hacer. Eso es un castigo positivo. Ya lo comprendió, ¿verdad? No tiene nada que ver con un aspecto natural de tu pecado. Yo pequé en la mente, pero salgo y me partió un rayo. No creí en Cristo. No, nunca creí en Cristo, pero me partió un rayo, murió. Entonces, ¿qué fue esa muerte? No puede ser castigo natural. Entonces, ¿qué es? Castigo positivo, Dios lo trajo. Y así, amados hermanos, eso tenemos que tener en mente, de eso estamos viendo. Vimos, recuerdan ustedes, el diluvio. No era un castigo natural. A las personas que murieron, miles de millones de personas, era un castigo positivo. Vimos luego la ciudad de Babel. Igual Dios le confundió la lengua. No era un castigo natural por su pecado, era un castigo positivo. Y luego vimos al respecto de Faraón, ¿verdad? Las plagas, también algo natural. No era natural que vengan los animales ahí, por un lado las moscas y por otro lado no vengan las moscas, ¿no? Es decir, eso era un castigo positivo, traído por, y ciertamente también eran milagrosos. Entonces tengamos presente eso. Si alguien aquí no está en Cristo, tiene que saber que está expuesto a cualquier cosa. Recuerdan que leímos la semana pasada un comentario del puritano Matthew Henry que decía que todo el universo, creo que no usó la palabra universo, o que toda la creación estaba puesta a disposición de Dios para poder castigar a tal persona que estaba sin Cristo. Y eso es verdad, así es, esa es la pura verdad. Y vamos a seguir desarrollando a lo largo de estas semanas lo que son los castigos positivos. Entonces, ¿qué sucede en este tema que vamos a ver en este subtítulo? Vamos a ver cómo Dios establece el pacto de Sinaí. El Señor había prometido a Abraham que su descendencia iba a tomar Canaán. El Canaán terrenal lo iba a tomar,
Pero no solamente eso, también le había prometido el Canaán espiritual. Y él creyó y su fe le fue contada por justicia, y él tenía su mente puesta en Cristo, él se gozaba en Cristo, en que iba a venir un día, él se gozaba, lo vio y se gozó. Eso dice el Señor acerca de Abraham en el Nuevo Testamento. Entonces pasaron como 400 años. Pasaron 400 años y los judíos estaban, por su pecado, esclavizados en Egipto. Y el Señor los sacó, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Trayendo las plagas los sacó. Dios los sacó de Egipto, trajo esas 10 plagas, pues Dios tenía que cumplir su pacto con Abraham. Él había prometido a Abraham que su descendencia iba a ocupar Canaán, y lo que había prometido se tenía que cumplir. La nación de Israel, su descendencia, tenía que habitar Canaán, así como Dios le había prometido a Abraham en el pacto abrahámico que de su simiente iba a venir la simiente de la mujer, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, en Abraham, en su descendencia, un día iba a venir el Mesías. Estaba prometido y se tenía que cumplir, porque Dios no puede ser infiel a sus pactos. Amados, Él tiene que cumplir sus pactos. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 1. Éxodo 19, versículo 1. Y como les digo, ya el Israel, ¿verdad?, teocrático, salió de Egipto, camino a Canaán. Y Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron, el Señor los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, y el Señor los llevó, y ahora llegan al desierto de Sinaí. Versículo 2. Leamos todos, hermanos, por favor. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ese monte de Sinaí es un monte, ¿verdad? Vamos a usar una palabra: tenebroso. Es un monte imponente, el monte de Sinaí, actualmente, y siempre lo fue. Es un monte, ¿verdad?, que inspira temor. Nuestro Señor se presenta ahí, ¿verdad?, y lo llama a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Hemos leído versículo 3. Moisés subió a Dios, Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. El Señor le está diciendo: tú le vas a decir esto al pueblo, Moisés. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Hay tantas cosas que podría hablar. Ustedes vieron, ¿y cómo no vieron? Las 10 plagas, amados hermanos. ¿Cómo los sacó y les hizo cruzar el mar? Es algo, una obra portentosa. Ustedes vieron, le dice. Les hace recordar, les trae a la memoria cómo Dios los había sacado. Lo que hizo, o sea, lo que Dios hizo, eso no fue nada natural. A los egipcios, ¿verdad? Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Este término, tomado sobre alas de águila, usted sabe que el águila es esta ave tan poderosa, tan fuerte, que agarra con sus garras, ¿verdad? Es tan imponente, grande, tiene sus alas y cuántos metros ahí de extensión son. Y entonces el Señor toma esta figura, ¿verdad?, para decir que con mano poderosa, con mano fuerte, como la protección de vida para el Israel teocrático, ¿verdad?, que prefiguraba a la iglesia del Nuevo Testamento también, a los suyos que estaban dentro ahí. Entonces el Señor los sacó con mano fuerte, ¿verdad?, y los llevó, los sacó de Egipto. Y también podemos decir que de esa manera el Señor nos sacó a nosotros, amados hermanos, y nos tomó sobre alas de águilas. Cuando estábamos en el mundo, en el Egipto, en el mundo, Él nos sacó también a nosotros con mano fuerte, porque nosotros no podíamos, ni queríamos. Ahí está. Y entonces luego el Señor dice: y os he traído a mí. Entonces Dios les iba a hacer ahora un bien, y les recuerda lo que había hecho con ellos y por ellos. Entonces, amados, antes de ir al siguiente versículo, Éxodo 19:5, debo decirle que el Señor, después le digo el versículo, dice: el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. Eso dice Jeremías 7:22. O sea, cuando Dios, antes que los sacara de Egipto, Dios les había dicho a los israelitas
estas cosas. Los voy a sacar, pero ustedes me tienen que obedecer. Ya, eso está en Jeremías 7, 22 y 23. Repito, el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo, dice el versículo 23, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Entonces el Señor ya les había dicho, no era nuevo lo que el Señor ahora les va a decir en este pacto sinaítico. No era nuevo lo que vamos a leer dentro de un momento. No era primera vez, ¿verdad?, que el Señor le iba a decir, sean obedientes. Llegamos entonces a Éxodo 19, nuestro pasaje central, y llegamos al versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué le dice Dios? Le dice, ustedes guarden mi pacto. Dios iba a establecer un pacto con la nación de Israel. Con esos israelitas que habían salido de Egipto, Dios ahora va a establecer un pacto. Este pacto es conocido como el pacto sinaítico, ¿ya? De Dios con la nación de Israel, la nación teocrática. Y Él que les está diciendo, si ustedes oyen mi voz, si ustedes escuchan mis mandamientos, mis preceptos, y los obedecen y guardan mi pacto, y ahorita vamos a seguir viendo esto, ustedes entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Van a ser mi especial tesoro sobre todos. Por encima de todo otro pueblo, ustedes serán especiales para mí. ¿Por qué le dice él? Porque mía es toda la tierra. Y claro, si de Dios es toda la tierra, Él tiene el derecho soberanamente a elegir de una u otra manera, a establecer pactos de una u otra manera. Nadie puede tener su mano y le puede decir qué haces. Dios soberanamente quiso establecer un pacto, el pacto sinaítico con la nación de Israel, y ahora les está diciendo lo que no era nuevo para ellos, pues ya como vimos en Jeremías, les había dicho que ellos tenían que ser obedientes, ¿verdad? Entonces le dice esto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si ellos obedecían, entonces iban a ser un reino de sacerdotes. Qué precioso, ¿no? Un reino de sacerdotes, en plena comunión con Dios y gente santa, santificada, apartada del pecado. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, versículo 7 dice, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y en el versículo 8 usted ve algo muy interesante. Vemos que el pueblo confirma, ratifica el pacto, porque el pueblo dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Usted ve a una parte del pacto, Dios dice, voy a hacer pacto, ustedes van a ser mi nación santa, mi pueblo preferido, ¿verdad? Precioso, preciado, y el pueblo responde a una, es decir, todo el pueblo se para y dice, todo lo que Dios dice, haremos. ¿Qué están haciendo con eso? Están confirmando el pacto. Para que haya un pacto tiene que haber dos partes, ¿verdad? Vemos a Dios de un lado y vemos ahora al pueblo de otro lado diciendo, vamos a obedecer. Entonces el pueblo ratifica el pacto, este pacto sinaítico, y se compromete a obedecer el pacto y ciertamente las leyes del pacto, que dentro de un momento Dios las va a dar ya literalmente, ¿verdad? Ya estaban escritas en sus corazones, pero por causa del pecado, esas leyes, ¿verdad?, escritas en el corazón, por su dureza, por su corazón no arrepentido, pues creían a su manera, vamos a decir así. Entonces el Señor ahora se las va a traer en piedras escritas. Amados hermanos, todo el mundo tiene escrito en su corazón que hoy día es el día del Señor, pero a causa del pecado está aplastado, 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 y ya pues tu conciencia ni se recuerda. Eso es el tema. Esa es la dureza del corazón. Bueno, continuamos. Entonces, ¿y Moisés qué hace? Refiere a Jehová las palabras del pueblo. O sea, Moisés va donde Dios y le dice, Dios, el pueblo ha dicho que sí, que va a obedecer. ¿Comprende? Llegamos al versículo 14 y ¿qué pasa con Moisés? Moisés ahora desciende del monte al pueblo nuevamente. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo,
Estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, ahora iba a pasar algo memorable, un día memorable. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Imagínese usted este monte tenebroso, el monte Sinaí, y ve usted que vienen truenos y relámpagos. ¿Qué hace eso? ¿Qué imprimía en la gente? Temor. Y también llamaba la atención para que la gente esté atenta. Truenos, truenos, relámpagos, relámpagos, y la gente atenta, asustada, con temor. Entonces ahora atento, ¿qué está pasando? Vamos a escuchar, ¿qué va a suceder? ¿Qué más pasó? Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Se estremeció, se asustó todo el pueblo, estaba temeroso. Y amigo, amiga, usted si no está en Cristo, usted tiene que temer. Si usted no es verdaderamente creyente, cristiano verdadero, de corazón, si no ha nacido de nuevo, usted tiene que temer. Tema usted las palabras que vamos ahora a hablar. Nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar cuando predicaba: arrepentidos y creen en el Evangelio. Él tenía que hablar del pecado, y para que hable de la ley del pecado tenía que hablar de la ley, de los mandamientos, y decirle a la gente que estaba andando en pecados para que se arrepienta. Y por eso el mundo la aborrecía, porque el Señor Jesucristo dijo: el mundo me aborrece porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Entonces nuestro Señor hablaba del pecado, hablaba de la ley, porque la ley es el ayo que lleva a Cristo. Los mandamientos de Dios son el ayo, el tutor que lleva a Cristo. Cuando se le presenta al joven rico, al Señor Jesucristo, corriendo, arrodillándose, clamando, recuerdan ustedes en los evangelios sinópticos, y le dices: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos tienes, guárdalos. Y no le dice porque la salvación es por guardar la ley, sino le dice para que él se examine cómo estaba su corazón. Entonces, que la ley era usada por nuestro Señor para llevarlo a él. Amados, por favor, porque de qué manera podemos creer en Cristo, sería algo superfluo, algo, cree en Cristo. Así yo creo en Cristo, ya está. ¿Qué es su salvación? Tiene que ser redarguido de pecado, tiene que ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso importante. Y vemos nuestro Señor, ahora Dios iba a predicar desde lo alto del monte de Sinaí, en medio de truenos, de relámpagos. El pueblo se estremece. Amigos, escuchen por favor, versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Lea usted el 18, dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido. Jehová había descendido ahí en la cima del monte para predicar sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Esta es la señal de la presencia del Señor. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Note usted las palabras que los quiere imprimir el Señor. Los truenos, los relámpagos, el humo subía como el humo de un horno, todo el monte se estremecía, y dice ahí, en gran manera. Y así tu corazón tiene que estremecerse en gran manera cuando seas expuesto a la palabra del Señor, para que así corras inmediatamente a la cruz del Calvario. Si no, ¿cómo vas a ir a la cruz del Calvario? Mira, por favor, qué torcido aquel evangelio de la repetición de la oración, ¿verdad? Dice: predica el evangelio, y te ponen una música, estás llorando por lo que te pasa y vas a repetir la oración. Nunca se predicó ni se le exhortó a que estaba contraviniendo los mandamientos de Dios. Es un falso evangelio, amados. Entonces, ahí está. Todo el monte se estremecía en gran manera, amados. Ciertamente Deuteronomio 33:2 dice: y que Él vino, que nuestro Señor vino de entre 10 millares de santos. Él vino con sus ángeles ahí en el monte. Él estaba nuestro Señor con sus ángeles. Llegamos al versículo 19 y dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Note usted, por favor, yo espero que se haga una idea de estas cosas, de este sonido de la voz tronante, del estremecimiento en gran manera. No se haga una imagen de Dios nunca, como vamos a ver dentro de un momento. Entonces la bocina iba aumentando en extremo. La bocina, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, algo tan tremendo.
Y Moisés hablaba, e incluso en Hebreos 12, Moisés dice, estoy espantado y temblando, dice Hebreos 12, 21. Y Dios respondía con voz tronante, versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces ya se imagina, nuevamente Moisés sube, ¿verdad? A la cumbre del monte. Ahora Dios le va a hablar y nos vamos, amados hermanos, a Éxodo 20, versículo 1. Vamos a Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, amados, qué tremendo nuestro Señor. Qué misericordioso el Señor ahora para dejar escrito la palabra, sus mandamientos, porque el corazón del hombre es vuelto al mal, vuelto al pecado, es propenso a olvidar, a tener y traer memoria a Dios y sus mandamientos y sus preceptos. Y el Señor habló todas estas palabras. ¿Recuerdan? Este era el pacto sinaítico. ¿Recuerdan que Dios había establecido el pacto con Israel? ¿Recuerda que un pacto tiene que ser regulado por leyes? Y ahora Dios le va a dar las leyes que el pueblo había dicho, ¿qué cosa? Que iba a obedecer. Y ahora Dios le da las leyes del pacto para que el pueblo obedezca. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, amados, y dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero Dios se presenta y dice, yo lo salvé, yo lo saqué, yo debo ser su Dios, yo lo saqué después de estar en servidumbre a la nación de Egipto. Y le da sus mandamientos. Versículo 3, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios tiene que ser el objeto supremo de nuestra adoración. No debemos dar gloria, honor y adoración a nadie que no sea el Dios Trino, revelado en las Escrituras. Si nosotros damos adoración a cualquier Dios, nos inventamos en nuestro corazón un Dios que no es el Dios Trino, eso es contravenir el primer mandamiento. No somos creyentes. Por eso se habla de aquellos que no creen que Cristo es Dios, son una secta, amados hermanos. Entonces el Señor dice eso. Nadie debe ser obedecido, estimado, apreciado, amado por encima del Dios único de la Biblia. Toda cosa, persona o deseo al que damos lugar en nuestros corazones, amados hermanos, por encima de Dios, ya es pecado, es contravenir este mandamiento. Pues nuestro aprecio, nuestra estima, por sobre todas las cosas, nuestra honra tiene que ser Dios. A Él le pertenece, a Él debemos honrarle, amados hermanos. Pues nuestro Dios podemos ponerlo ahí, nuestra pareja, nuestro orgullo, nuestra codicia, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestro hobby, nuestra diversión, nuestra música, jóvenes, y cualquier cosa puede ser tu Dios. Amados hermanos, podemos hablar más acerca de este precioso mandamiento, pero tenemos que avanzar. Pero sí quiero, amados, voy a citarles del Catecismo Mayor de Westminster, en la respuesta a la pregunta 104 acerca de este mandamiento, que está bien conciso, y esto es escritural. Dice, los deberes exigidos en el primer mandamiento son el conocimiento y el reconocimiento que Dios es el único Dios verdadero. Conocimiento y reconocimiento. Y que es nuestro Dios. Adorarle y glorificarle como a nuestro Dios, pensando, meditando, recordando, estimándolo altamente, honrándolo, adorándolo, escogiéndolo, amándolo, deseándolo, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, gozándose, regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y agradecimiento y rindiéndole toda obediencia y sumisión en todo nuestro ser, siendo cuidadosos para complacerle en todas las cosas. Mire usted, cuando usted no es cuidadoso en complacerle en todas las cosas contenidas en su palabra, usted está contraviniendo el primer mandamiento. Qué tremendo, ¿no? Y doliéndonos cuando en algo es ofendido y andando humildemente con él. En la respuesta a la pregunta 105, este Catecismo Mayor dice, los pecados que se prohíben en el primer mandamiento son el ateísmo, el negar a Dios o el no creer en Dios, la idolatría, el creer o adorar más dioses que uno o cualquier otro junto a o en lugar del Dios verdadero,
el no tenerlo, ni confesarlo como Dios y nuestro Dios, la omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él, que este mandamiento exige, la ignorancia, el olvido, conceptos erróneos, falsas opiniones, pensamientos malos o indignos acerca de Dios, investigación temeraria y curiosa de sus secretos, toda profanación y aborrecimiento a Dios, el narcisismo, egoísmo y toda otra ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseos sobre otras cosas, y sustraerlos de él en todo o en parte. La vana credulidad, la incredulidad, herejía, creencia equivocada, desconfianza, desesperanza, incorregibilidad e insensibilidad en los juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal, el tentar a Dios, el uso de medios ilegítimos, la confianza en medios legítimos, gozos y placeres carnales, celos indiscretos, corruptos y ciegos, tibieza e inercia en las cosas de Dios, tibieza e inercia en las cosas de Dios. Qué tremendo. Todos los días esa oración familiar en su casa. Si no lo hace, ahí está la tibieza en las cosas de Dios. Apartarnos y apostatar de Dios, orar o dar alguna adoración a los santos, ángeles o cualquier otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo o escuchar sus sugerencias, hacer a los hombres los señores de nuestra fe y conciencia. A veces muchos hacen señores a sus hijos, ¿verdad? Menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, menospreciar sus mandamientos, menospreciar el día del Señor, menospreciar hijos, jóvenes, honrar padre y madre. No, no me importa, lo menosprecio. Mira, eso es contravenir el primer mandamiento. Resistir y contristar a su espíritu, el descontento e impaciencia con sus providencias, acusándolo insensatamente por los males con los que Él nos castiga, y atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podemos hacer a la suerte, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier otra criatura. Fin de la cita de esta respuesta a la consulta del Catecismo Mayor. Largo, ¿no? Es que, hermanos, lo quise leer porque es más conciso, es más, está ahí compactado. Y todo esto es escritural, todos los versículos, hermanos, ¿cuánto nos demoraríamos entre toditos los versículos que sustentan estas afirmaciones? Pero ahí usted lo tiene, y esto está grabado y después lo pueden escuchar con mayor calma. Mira. Entonces seguimos. El Señor le dice ahora, no te harás imagen. Ahora ya le dijo, ¿verdad? ¿Quién tiene que ser adorado? Es el primer mandamiento, Éxodo 23. Ahora está el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. Ahí está en el segundo mandamiento la manera en que Dios debe ser adorado. Ninguna imagen invisible, ni tampoco en tu imaginación, ¿verdad? Quisiera citar, pero por cuestión de tiempo, amados, voy a citar solamente la respuesta a la pregunta 108 del Catecismo Mayor. Escuchen, miren. Los deberes que se exigen en el segundo mandamiento son el recibir, observar y conservar pura y completa toda adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra. La adoración tiene que ser regulada. Ese es el mandamiento, eso es lo que comprende el segundo mandamiento. Toda adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra, particularmente la oración y la acción de gracias en el nombre de Cristo, la lectura, la predicación y el escuchar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y la disciplina eclesiásticas, el ministerio y el mantenimiento del mismo, el ayuno religioso, el jurar por el nombre de Dios y los votos hechos a Él, como también la desaprobación, el detestar y oponerse a toda adoración falsa, y según el llamado y el puesto de cada uno, eliminarla, así como a todos los monumentos de idolatría. Hasta ahí, amados hermanos, por cuestión de tiempo. El Señor entonces da su segundo mandamiento, ¿verdad? Y respecto a ese segundo mandamiento también dice, versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7, lean por favor.
Entonces aquí tenemos el tercer mandamiento. Usted prende el televisor y ahí a cada rato mencionan el nombre de Dios en vano. Eso es contravenir el tercer mandamiento. A veces nos tropezamos o pasa algo y decimos inmediatamente, eso es pecado contra Dios. Sucede cualquier cosa, pasó una mosquita por ahí y decimos el nombre de Dios. Eso es pecado. Tomar el nombre de Dios en vano es agarrar y ser irreverentes cuando estudiamos la palabra del Señor. Es tan profundo, no tenemos el tiempo aquí. Es tan profundo. El tomar el nombre de Dios en vano es dormirnos aquí por no habernos preparado diligentemente la noche anterior. Porque podemos dormirnos porque estamos tomando pastillas, porque muchas cosas, ¿verdad?, que suceden, eso se ha explicado abundantemente. Pero el dormirnos aquí porque simplemente no me dio la gana de prepararme el día anterior, amados, es pecado contra Dios. Es tomar el nombre de Dios en vano. Porque se está exponiendo la palabra de Dios. Imagínense estos hombres que estaban ahí al pie del monte durmiéndose ahí mientras habían truenos, relámpagos y Dios estaba hablando. ¡Qué gran pecado! Miren, por favor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No es el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Imagínense nuestro Señor hablando y la gente escuchando y Moisés escuchando arriba. Nuestro Dios dijo estas cosas, amados. Nuestro Dios te dice que este día es, no solamente ves tú a congregar, sino tu familia, los que están debajo de ti, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada y tu bestia, que no haga obra alguna. Y cuando tú no lo haces, estás transgrediendo este pecado y no puedes, este mandamiento, y no puedes esperar bendición de parte de Dios. No puedes esperar, porque estás amando, y esto, un mandamiento lleva a otro, estás amando a alguien más que a Dios. Miren qué tan profundo es estas cosas. Y tú no haces nada y no estorbas, y tú crees que esto va a quedar sin que Dios traiga, si que esto va a traer consecuencias necesariamente, porque Él dice que no toma al inocente, no toma al culpable por inocente. Hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tu padre y tu madre te dicen que debes ir a congregar, pues tienes que ir a congregar. Tu padre y tu madre te dicen que estés atento a la adoración familiar, tienes que estar atento a la adoración familiar. Tu padre y tu madre te restringen o te dan algún consejo. Hermano, esto es muy profundo. Horas y horas y horas hemos meditado anteriormente al respecto de este mandamiento. Pensamientos para jóvenes. En la tarde vamos a tener también una lectura al respecto del libro. Amados, hijos, jóvenes, niños, honra a su superior, no solamente padre y madre, a su abuela cristiana y a cualquier otra autoridad puesta por Dios. Si no, usted está contraviniendo esto, y esto Dios lo dijo en medio de truenos, relámpagos, todo el monte se estremecía y la gente asustada, y Moisés asustado. No matarás, versículo 13, 14, no cometerás adulterio, 15, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor da los mandamientos. Y en Éxodo de Éxodo 20, 18 hasta Éxodo hasta Éxodo 23, Dios da muchas otras leyes civiles y ceremoniales, amados hermanos. Y la gente estaba abajo, ¿verdad? Y nuevamente ahí en Éxodo 24:3, vayamos a 24:3, porque no tenemos tiempo para desarrollar todo, ¿verdad?, en este tiempo. Y dice, Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo toda la palabra de Jehová y todas las leyes. Entonces viene Moisés, les repite, les cuenta las palabras, las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Nuevamente, segunda vez, dice, vamos a obedecer. Están ratificando el pacto sinaítico, el pacto que Dios está estableciendo con ellos. Y dice, haremos todas las cosas. ¿Y Moisés qué hace? Versículo 4.
Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y note usted, versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Escuche usted, lea, medite un poco. La mitad de la sangre en varios tazones y lo pone sobre el altar. Y la otra mitad, ¿qué pasó? Vamos a ver, dentro de un momento. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijeron? Lean, por favor. Haremos todas las cosas que Jehová dijo y obedeceremos. Nuevamente, tercera vez. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Tomó la sangre, versículo 8, y roció sobre el pueblo. Note usted, mire usted acá el tazón con sangre. Y agarra la sangre y lo echa a la gente. A la gente manchada de sangre. Roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, el pacto sinaítico, y que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amados, en otras palabras, si ellos desobedecían, ¿qué le merecía? Sangre. ¿Qué sangre? Muerte. Si ellos desobedecían los mandamientos, ahí estaba la sangre del pacto. Muerte. Les podía sobrevenir y les debía sobrevenir. Era justo que les sobrevenga, ¿qué cosa? La muerte. Esa era esta señal. Luego Moisés, ¿qué hace? Sube nuevamente al monte, amados hermanos, para recibir ya otros mandamientos de parte de Dios. Eso está en el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 31. Y esas leyes que Dios le da regulaban la adoración verdadera dentro del pacto sinaítico y que a la vez prefiguraban la persona y la obra del Señor Jesucristo. Usted si lee del capítulo 25 al capítulo 31, va a ver las leyes, las indicaciones específicas, meticulosas que Dios le da a Moisés para que construya el tabernáculo, para que construya el arca del pacto, la mesa, los panes de la proposición, el candelabro de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, que una vez leímos, recuerdan ustedes aquí, tan profundo y tantas cosas. El Señor le estaba dando a Moisés a lo largo de varios días todas estas disposiciones, y mientras tanto el pueblo estaba ¿dónde? Debajo del monte, al costado del pie del monte. Y vamos ahí, Éxodo 32, 1. ¿Qué pasó con el pueblo? Que había dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo 32, 1. ¿Estamos ahí? Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Seguramente, amados hermanos, como todo motín, empiezan unos cuantos. Entonces, y esos unos cuantos comienzan a hablar al resto y se hacen una mancha más grande. Y al final, el pueblo en general ve y dice, no viene Moisés. ¿Se habrá muerto? Pues, total. ¿Acaso Dios lo va a preservar? Había incredulidad, había mala fe en ellos. Se acercan a Aarón y le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Note usted, amados hermanos, por eso les digo, el pueblo, la nación de Israel, vemos nosotros, amados hermanos, ahí la iglesia típica, porque no todo el Israel era salvo. Aquí vemos este pueblo, mire, ahora van a idolatrar. Haznos dioses, le piden a Aarón, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, amados hermanos. No sabemos, se habrá muerto, se lo habrá llevado Dios de repente como se lo llevó a Enoc, o Dios le habrá quitado la vida porque era un pecador, no sabemos. Se habrá fugado porque ya tuvo miedo, no lo sabemos. Pero amados hermanos, estaban impacientes. Ahí vemos pecado. Estaban impacientes porque ellos debían confiar en Dios. Hemos leído, amados hermanos, el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Debían confiar en Dios, así como nosotros tenemos que confiar en Dios, en su providencia, por encima de cualquier circunstancia a la cual nos pone.
y tenemos que obedecerle. Pero ellos le dicen, haznos dioses. Ya Moisés iba a descender, faltaba un día para que descienda. Habían pasado casi 40 días. Pero ellos regresaron a Egipto en sus corazones, como dice Esteban en Hechos capítulo 7. No vamos a ir ahí. No reconocían a Dios, no confiaban en Dios. Habían experimentado todos los milagros y por un momento decían, gracias Dios, bendito Dios, oh Dios nos sacó. Como a veces muchas personas piensan así, ¿verdad? Pero no hay verdadera salvación. Y llegado el momento, la prueba y la tribulación, dejan a Dios, dejan al Dios de la Biblia. Ellos habían expuesto a los sonidos en el monte Sinaí mientras hablaba Dios. Pero pasa el momento, pasa la impresión, pasa el problema y se olvidan de Dios, como ahora. Es que no tenían ellos un verdadero arrepentimiento para vida. Seguramente unos cuantos ahí sí, y lo vamos a ver, sí, pero no todos. Y por ellos no confiaban en Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Aunque Dios me quite la vida, ¿verdad? Aunque me falte todo, yo tengo que perseverar en Él. Entonces, eso pasa y es común, ¿verdad? A veces la gente se hace dioses, no dice, haznos dioses. El mundo se hace dioses ¿de qué? De su trabajo, de su carrera, de su estudio, sus hijos, su esposo, su esposa, su pareja. Y ahí están los dioses de la persona. La persona se inventa un Dios en su corazón siempre, que no es el Dios de las Escrituras, pero habla de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace Aarón? Note a Aarón ahora involucrándose en este pecado terrible, porque Aarón responde, Aarón el sacerdote, versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. No importa la intención que haya tenido Aarón, porque alguien puede decir, sí, es que de repente quería hacerles ver y tanta cosa. No, él no tenía por qué involucrarse en el pecado de ellos. Y él le dice, a ver, sus mujeres tienen aretes, ¿no? Ya, traigan todo el oro, vamos a hacer algo, vamos a ser sus dioses. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él, o sea, Aarón los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Ahí está el becerro de oro para que idolatren, mire, gran pecado. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ¿qué hace Aarón? Mira, edifica un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Amados, no es que ellos pensaban que exactamente esa figura era un Dios, sino que ellos a través de él era su representante del Dios. Era una representación de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios. Y eso ya es idolatría. ¿Qué dice? ¿Verdad? Ahí está una imagen, ¿verdad? Supuestamente de Cristo ahí en un cuadro. No, yo no adoro a Él, sino que a Cristo. Eso está para recordar. Eso es idolatría. Es pecado. Idolatría. ¿Y qué decir cuando usted ingresa a una congregación católica romana, ¿verdad? Toda la idolatría que se ve ahí. Amados. O cuando sacan, ¿verdad? Las procesiones ahí a Señor de Uruguay, Señor de aquí, Señor de los Milagros, Señor de X y Z, Señor de Apurima. Y ahí todo eso es idolatría. Están representando al Dios ahí. ¿Cómo se puede representar? Entonces, ahí están sus dioses. Y usted luego ve el fruto, ¿verdad? De su corazón. ¿Qué es? Termina la procesión, ¿qué hacen? Borracheras, bailes, insultos, peleas. Ahí está. Porque el corazón está podrido. El corazón está irregenerado. El problema está en el corazón. Bueno, y continuamos. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La gente estaba en fiesta, estaba en jarana, comiendo y bebiendo, proveyendo para su ídolo su vientre, proveyendo para su carne. Y Dios, no importó, me olvidé de lo que le había prometido. De madrugada, porque dice, al día siguiente madrugaron, tempranito, madrugado para pecar contra Dios. Y encima, ahí está su adoración, ¿verdad? Mezclada con pecado. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Y acaso serían agradables delante de Dios, amados? De ninguna manera. Entonces, versículo 7, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacasteis de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahí está. El pueblo que Moisés lideraba para sacarlo de Egipto se había corrompido. Sus almas se habían corrompido. Estaban usando ahora sus cuerpos no para presentar sacrificio vivo delante de Dios,
sino, amados hermanos, para el pecado, presentando sus cuerpos al pecado. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino, ni 40 días habían pasado, y pronto se apartaron del camino cuando habían dicho, vamos a hacer y vamos a obedecer, que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amados hermanos, versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, de un duro corazón, y ese es el corazón del hombre, y el corazón del hombre se endurece más a medida que pasa el tiempo. De repente, al primer momento habían buenas impresiones, sí voy a hacer, sí tiene razón, sí la palabra dice, y después como se endurece, ya le pone excusas, o escucha a alguien más, y dice, no es así como me dice usted, es de otra manera porque escuché esto, otra cosa allá, y así se endurece. Dura cerviz, ten cuidado, amigo, amiga, ten cuidado, por favor, que te endurezcas, debes arrepentirte hoy para que no te endurezcas por el engaño del pecado. No es cristianismo simplemente venir a la iglesia, pasar un rato y ya está. Eso es ser cristiano, es entregar tu vida para Dios. Este pueblo era de dura cerviz, estaba presentando holocausto, ofreciendo sacrificio de paz. ¿Y de qué servía eso? Es como cuando tú vengas y ahora es un ratito y vengas acá a la iglesia, voy a guardar el día del Señor y toda la semana eres la misma persona. No hay un cambio en tu corazón. Pueblo de dura cerviz, dice el Señor. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Mire lo que dice Dios en el versículo 10. Déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ira? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Eso dice la palabra en Romanos 1. La ira de Dios, amados hermanos, amigos, y los consuma, dice, y de ti yo haré una nación grande. Moisés, de ti voy a hacer una nación grande. A estos los destruyo y los consumo. Eso es lo que le está diciendo, amados hermanos. La ira de Dios, ¿por qué? Porque hay pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y el pecado acarrea castigo. Castigos naturales y castigos positivos. Eso es lo justo delante de Dios. Amados. Entonces, ¿qué hace Moisés? Así como un tipo, como una figura de Cristo, como una sombra de Cristo, él intercede. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Miren usted la intercesión de Moisés, le dice, si tú haces eso, los egipcios se van a burlar de ti. Por amor de tu nombre no hagas eso, por amor de tu nombre perdónalos. Él está intercediendo. Y cuando le dice arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, no significa que Dios se arrepiente de lo que era ordenado, decretado de antes de la fundación del mundo. Significa sí que en sus tratos providenciales, ¿verdad? Se manifiesta de esa manera, que Dios podría haber hecho algo, pero no lo hace. Pero no significa que Él cambió su decreto eterno. Eso nunca cambia, sino que en su trato providencial, en el cumplimiento del tiempo, cambian sus dispensaciones. Tengamos cuidado con eso, porque Dios no se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 15:29. Solamente para citar un pasaje. Por si alguien dice que Dios se arrepiente de lo que ya ordenó. No, Dios lo que ordenó, decretó antes de la fundación del mundo, nada de eso se va a modificar, amados hermanos. Acuérdate, dice, de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Moisés está diciendo, acuérdate de tu pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob, que dijiste, porque ciertamente con Isaac y con Jacob se ratificó el pacto abrámico, porque tú has dicho que su descendencia va a morar en Canaán y tú lo vas a cumplir. Acuérdate de tu pacto, Dios, de tu pacto de gracia, ¿verdad? Y está implorando esto Moisés, que tú has jurado por ti mismo y tú has dicho que multiplicarás tu descendencia. Además de ahí tenía que venir el Mesías. Acuérdate, Señor, ¿verdad? Puedes seguir leyendo el 13.
como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ya le dije esto es lo que significa, hermanos. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Lean el 17, por favor, hermanos. Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea en el campamento. A usted, hasta ahí, gracias, hermanos. Qué interesante. Josué no estaba con el pueblo. Josué tampoco estaba con Moisés. Josué estaba en algún lugar abajo del monte esperando a Moisés. Él, a diferencia del pueblo, no dijo, voy a hacerme Dios, este ya no va a venir, ya murió, yo qué sé, no sé, no. Él estaba obediente esperando. Y cuando oye José el clamor del pueblo que estaba por allá estaba gritando ahí, o estaba haciendo algo ahí, clamor, estaban clamando, y Josué piensa y dice, alarido de pelea hay en el campamento. Se están peleando, escucho alarido de pelea, están ahí que se pelean. Y él respondió, Moisés responde, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, no es voz de que hay gente que está diciendo, ganamos. No. Tampoco no es voz de gente que está diciendo, estamos muertos, mis parientes están muertos. No. O sea, Moisés discernió y dijo, no, esa voz, ese sonido no es de muertos, no es de débiles, no es de que han sido vencidos, no es que han ganado una guerra, eso es voz de cantar. Están festejando, están ahí divirtiéndose, están ahí en sus deleites, en sus pasiones, están ahí vacilándose, están pecando. Y esto puede llevar a muchas cosas. Voz de cantar oigo yo. ¿Y qué de malo tendría si fuera voz de cantar? De repente estarían adorando a Dios. No, es que Moisés discernió que ese voz de cantar era un sonido, era un canto pecaminoso. Esto tocamos cuando estudiamos al respecto de la música, ¿recuerdan? Hace mucho tiempo atrás. Bueno, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y Moisés era muy manso, dice la Biblia, pero ardió su ira santa de él. ¿Y qué hace? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Agarra las tablas y las quiebra. ¿Y eso qué significaba? ¿Qué señalaba? Señalaba, amados hermanos, que ese pacto había sido quebrantado por el pueblo. ¿Y qué le merecía al pueblo? ¿Qué debería pasar con el pueblo? Recuerda que había dicho Moisés, había esparcido la sangre. La paga del pecado es muerte. Morir. Que era lo que justamente Dios podía en ese momento hacer con todo, lo que ya le había dicho Moisés. Deja que mi ira se encienda sobre ellos y de ti haré una nación. O sea que los extermina a todos. Es justo delante de Dios que Él traiga y castigue al pueblo. Amados, entonces se rompen estas piedras que era la señal de que este pacto sinaítico había sido quebrantado porque desobedecieron los mandamientos de Dios, amados. El erudito John Hill dice, la rompió en pedazos para indicar que habían quebrantado estas leyes y merecían ser quebrantados en pedazos y destruidos ellos mismos. Fin de la cita. Y así, amigo, amiga, escucha, tenga la edad que tengas, si tú no eres creyente, si tú no te conviertes y rechazas la sangre del pacto, rechazas a Cristo obstinadamente y endureces tu corazón, es justo que Dios traiga un castigo y te quite la vida, o te traiga una enfermedad tan grande, o una pérdida tan grande, y no necesariamente ahorita, puede ser mañana pasado, o puede ser en 1 año, o en 2 años, yo qué sé. Es la facultad de Dios, pero mira su paciencia, mira su longanimidad, mira cómo es paciente, que te sigue dando vida y una vez más sigues escuchando el mensaje. Anda, mira tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, por favor, y corre a Cristo para que encuentres perdón de pecados, pues solamente en Él hay vida eterna, reconciliación y perdón. Escuche, joven, señorita, escuche, por favor, amigo, amiga, escuche. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho, lean, por favor. Mire ese castigo. Mire ese castigo. Toma el becerro. ¿El becerro de qué? A ver si están atentos, niños. De oro. ¿Y qué tenían que? Lo quemó.
y lo molió hasta reducirlo a polvo. Ahora imagínense el becerro de oro ahora en polvo. Y lo echó en las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Para qué? ¿Vitaminas? ¿Minerales? ¿Castigo? Castigo. ¿Para que les haga bien de salud? ¿Era recompensa? No, era castigo. ¿Era un castigo natural o un castigo positivo? Castigo positivo, porque no es natural que por un pecado uno tenga que beber agua con oro, ¿verdad? El beber esa agua era vergonzoso, además para ellos. Era humillante, ¿verdad? Es un castigo. Además, ese mineral en sus estómagos también le podía originar algún tipo de mal en sus organismos. Una señal que muestra también la gran maldad que el pecado, que es este pecado de la idolatría. Una señal del juicio de Dios, de condenación de Dios. Una señal de que su pecado les produciría consecuencias. Imagínense que el Señor haga estas cosas, que la imagen del Señor de los milagros y el Señor X y Z lo tenga que, por orden divina, destrozar y hacerlo en polvo, ponerlo en agua y que tome la gente. Hágase la idea. No estamos diciendo que eso vaya a ser Dios ahora, ¿verdad? Pero es algo similar. O que alguna gruta se haga lo mismo, ¿verdad? Señal, es una señal de que ningún ídolo también prevalecerá delante de Dios, porque será reducido a polvo. Es una señal también de esto. Una señal de que todo ídolo será reducido a polvo. Y una señal también de que el pecado de la raza humana será exterminado, evacuado, destruido por la obra de la simiente de la mujer en sus escogidos. Versículo 21, ¿qué hace Moisés? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Era un tan gran pecado su impaciencia, su idolatría. Y Moisés le recrimina a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que tú hagas esto? ¿No? ¿Entienden ustedes esa palabra? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y eso es así. El pueblo, el ser humano sin Cristo es inclinado al pecado. El pecado le enseñorea. Y eso estamos viendo de la nación de Israel teocrática. Así que ese pensamiento que todo el mundo dice, no, que el Israel hay que orar por Israel que está bombardeando aquí y allá, es el pueblo de Dios. ¿Dónde está eso? No todo el que desciende de Israel es israelita. Amados, tengamos presentes esas cosas. Por eso hay y eso trae tanto tropiezo a mucha gente, ¿verdad? Yo he conversado con algunas personas y dicen, ¿cómo? Porque tienen en su mente que nosotros los evangélicos prácticamente adoramos al Israel. ¿Dónde está eso? No. Miren, hermanos, qué tremendo, qué terrible tropiezo. Y esa gente entonces dice que Dios ahorita lo que está haciendo en Israel, el pueblo de Dios, mira todo lo que está bombardeando aquí y allá. Y entonces dicen, no, yo no quiero saber de ese Dios. Pero, amados hermanos, el Israel existente ahora es como cualquier nación pagana. Bueno, entonces, versículo 23. Porque me dijeron, Aarón sigue hablando a Moisés, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Miren, qué interesante, ¿no? Yo le eché en el fuego y salió el becerro, ¿eh? Salió. ¿Cómo que qué decía el versículo anterior? Le dio forma. Pero él dice, y salió este becerro. Qué tremendo, ¿no? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, la gente seguía desenfrenada. Moisés estaba hablando con Aarón y la gente seguía en fiesta. Estaba en borrachera, en orgía, en lascivia, en pecado. Porque Aarón lo había permitido. Mire cómo el relato, cómo el Espíritu Santo nos dice, porque Aarón lo había permitido. Lo cual nos dice, amados hermanos, que Aarón pudo haber impedido, que él pudo haber rechazado las pretensiones del pueblo cuando dijo, haznos dioses. Y acá tanta enseñanza para nosotros también, que nos dejamos como Aarón en este punto, para permitir que nuestros hijos, nuestros parientes, sobre todo sobre quienes están bajo nuestra responsabilidad, pequen delante de Dios y no permitamos, para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Note usted lo que va a pasar. Moisés dice, estos están con ese becerro, están idolatrando. ¿Quién realmente está por Jehová? ¿Quién realmente obedece a Dios? Aquí hay un grupo de personas. ¿Quién realmente está por Jehová? ¿Y quién está con los ídolos? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Yo también estoy con Jehová, dice Moisés. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Ellos estaban en contra de la idolatría. Ellos estaban a favor del culto al Dios verdadero. Tenían celo por Dios. Siempre Dios se reserva, ¿qué cosa? Un remanente. Por gracia, amados hermanos. Y él les dijo a los levitas,
Versículo 27. Así ha dicho Jehová. O sea que él no dice por decir. Dios había indicado eso. O sea, era Dios juzgando. ¿Y qué dice? El Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Note usted qué tremendo castigo positivo que trae el Señor. Y le dice Moisés a la gente, a los levitas, maten a sus parientes, a sus hermanos y a su amigo. ¿Y lo hicieron? Lo hicieron. Lo hicieron. ¿Significa que tengamos que hacerlo ahorita? No. Pero note usted, hay un principio detrás de esto. Ya lo vamos a ver entre un momento, amados. Y que, versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Esas 3,000 personas muertas que eran parientes de los levitas, ¿para ellos era castigo? ¿Sí o no? ¿Castigo positivo o castigo natural? Castigo positivo, porque no es que por su borrachera les vino un cólico, no es que por su borrachera les vino un cáncer, sino que por su borrachera los mataron a filo de espada. Y por su lujuria lo mataron, y por su idolatría lo mataron a filo de espada. Es un castigo positivo. Dios es paciente, pero Dios es justo y santo. Y si bien es cierto, en este caso el pecado era idolatría, ¿el contexto cuál es? Los 10 mandamientos. Por cualquier transgresión de cualquier mandamiento, Dios pudo haber traído, amados hermanos, su castigo positivo. La paga del pecado es muerte. Dios te puede traer un castigo positivo por quebrantar su día. Yo te pregunto, hasta este punto te hago una aplicación. De repente, porque tú te levantas y no te interesa y pones a hacer cualquier cosa, te pones, no sé, a jugar, a leer este periódico, hoy día en el Día del Señor, y no adoras, no haces el devocional. Yo te pregunto, o si vienes y no te preparaste y te quedaste hasta las 2 de la madrugada ahí viendo televisión, lo que sea, película, lo que sea, y vienes aquí a dormir, ¿te es pecado o no te es pecado? ¿Te puede traer Dios castigo positivo? Mira, por favor, por desobedecer a los padres, por no hacerte miembro de una iglesia local, por no bautizarte en agua, por desobedecer al pastor. Está la palabra del Señor, ¿no? Por no hacer tus devocionales privados y tus devocionales, tu adoración familiar con tu familia todos los días, ¿te puede traer castigos positivos? ¿A ti? ¿A tus hijos? Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. ¿Habían padres que incluso habían matado a sus hijos? Imagínese usted cómo Dios nos está enseñando detrás de esto quién tiene que ser primero. Dios, Él y su palabra. No nos llama a que nosotros hagamos esto con nuestros hijos literalmente, pero sí nos llama como nuestro Señor dijo en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y lo dijo el Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz. Y lo dijo el Señor Jesucristo, que dijo, bienaventurados los pacificadores. Pero cuando dice en Mateo 10 estas cosas, no se está contraviniendo, no se está contradiciendo. Amados, versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá la aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ahí nos vamos a detener un momento en ese versículo. Él dice, perdona al Dios a este pueblo, o si no, ráeme del libro que has escrito. ¿De qué libro está hablando? Dos cosas aquí. Primero, el libro de la vida física, de la vida terrenal. Está diciendo, Señor, por favor, perdona el pecado de este pueblo. Está intercediendo como Cristo, amados hermanos. Él está intercediendo, Señor, perdona este pueblo, y si no, quíteme la vida. Sí, eso es lo que está diciendo Él. Así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él se puso para salvarnos a nosotros y entregó su vida. Amados, nadie tiene mayor amor que ese, que Él puso su vida por nosotros. O bien se refería a Moisés cuando dijo esto, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O bien se refería, ráeme y quítame del libro de la vida eterna. Lo cual es imposible, pero muestra el amor de Moisés,
que tenía por su pueblo, así como Pablo tenía por su pueblo también. Pero ningún elegido puede ser quitado del libro de la vida eterna. Lucas 10:20 dice, están escritos en los cielos. Filipenses 4:3 dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13:8, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí me detengo un poco más. El libro de la vida. Es como que Dios tuviera desde antes en la eternidad, antes de la fundación del mundo. No es como que Dios ha determinado quiénes tienen y tendrán vida en Cristo Jesús. Él es el libro de la vida del Cordero, dice lo que hemos leído hace un momento. El libro de Apocalipsis 13:8 dice, el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué alguien, cuando Dios escribió, vamos a decir así, en este libro de la vida del Cordero, a sus elegidos, los escribió? Porque el Cordero, Cristo, en su humillación, iba a morir por ellos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie estaría escrito en el libro de la vida si no fuera por la mediación y la obra sacrificial del Mesías. El libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, para ello tuvo que ser inmolado, como lo que leímos en el número 19, de esa vaquita que tenía que ser muerta, ¿verdad? Tenía que ser quemada. Y así Cristo tenía que ser inmolado en su vida, en toda su vida, y en la cruz del Calvario, principalmente, cuando recibió la ira de Dios, ¿verdad? Fue quemado por el fuego de la ira de Dios, vamos a decir así, por pecados nuestros, de todo su pueblo. Desde el principio del mundo, dice, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que Dios no es que lo estableció ahorita, no es que ahorita está estableciendo quiénes van a ser los escogidos, no, ya lo estableció desde el principio del mundo, dice aquí, no lo digo yo, dice Apocalipsis 13:8, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. No entrará ninguna persona en el reino, los nuevos cielos y la nueva tierra. No estará ningún incrédulo, ningún pecador, sino solamente, dice, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto lo hizo Dios cuando, los versículos que hemos leído, en la eternidad pasada. Él estableció ya quiénes son los suyos en Cristo Jesús, y en el cumplimiento del tiempo, ¿qué está haciendo? Los llama y los llama. ¿Cómo los llama? Cuando se predica el Evangelio, se les habla del pecado, se les habla de la ley y se les muestra a Cristo en la cruz, y para que corran a Cristo, y por una obra milagrosa que hace Dios, la regeneración en aquellos que ya eligió antes de la fundación del mundo, lo regenera, le da ese principio de vida, y a esa persona le da el don de la fe y el arrepentimiento, y esa persona elegida en el día que Dios lo determinó, se arrepiente y cree de corazón. El otro grupo, algunos son profesantes. El otro grupo rechaza completamente. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Tú no puedes decir, ahora sí yo voy a hacer que me inscriban en el libro de la vida. No, eso ya fue hecho. La pregunta es si estás arrepentido de corazón. Si como esos levitas lo pones primero por encima de cualquier cosa tuya y cualquier pariente tuyo. Tú lo estás viendo aquí. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide de ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios dice eso de su iglesia, de los suyos, de sus escogidos. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, esculpidos en las palmas de su mano, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sus manos horadadas están en su corazón. ¿Recuerdan ustedes el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando leímos en el libro de Éxodo, que tenía en el pectoral 12 piedras preciosas, y aquí en su ropa, en su vestidura, tenía aquí también en sus hombros 6, una piedra aquí, otra piedra aquí grabados 6 nombres, y aquí 6 nombres, y eso tipificaba ¿qué cosa? Que Cristo nos tiene en su corazón, y con todo su poder nos salva a toda su iglesia. Estamos escritos, amados, en el libro de la vida, si eres creyente. Al que no está en Cristo, yo le llamo una vez más a que verdaderamente se arrepienta y corra a Cristo y mire la ley de Dios. Y usted ya transgredió, no solamente literalmente, en el sentido estricto de la letra,
sino que si usted ya codició a una mujer en su corazón, ya adulteró, dice, sin que haya cometido el acto físico, ya adulteró, arrepiéntase de ese pecado, ya pecó contra Dios. ¿Algún día desobedeció usted a su padre, a su madre? Sí, ya merece la condenación. Arrepiéntase y corre a Dios, corre a Cristo en arrepentimiento. Y Dios le responde a Moisés, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, yo tengo el derecho de quitarle la vida física. Aquí está, mire. ¿Y eso qué es? Castigo positivo. Alguien desobedece a sus padres, ¿verdad? Peca de gran manera. Dios tiene todo el derecho de darle un cáncer, o traerle, o quitarle la vida, o un infarto, o lo que sea, castigo de Dios. Si usted no honra a su padre, a su madre, por favor, escucha, aquí está en su palabra, yo no me estoy inventando. Al que pecare contra mí, a este yo raeré, dice, a este raeré yo de mi libro, hablando del libro de la vida física terrenal, le puedo quitar la vida. Escucha, por favor, pero también al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro de la vida eterna. Pero eso no significa que quien está realmente en el libro de la vida eterna sea borrado. Eso es imposible, ya dijimos. No significa que el elegido de Dios para vida eterna perezca. Lo que sí significa es que algunas personas pueden creer con la mente, mas no con el corazón. Por tanto, no tienen una verdadera fe salvadora y puede parecer que están inscritas en el libro de la vida del Cordero o el libro de la vida eterna. O parecer estar entre los elegidos de Dios, pero no lo están. Y resultan realmente ser pecadores obstinados, desobedientes, rebeldes, impenitentes. Y resultando esto, por tanto, que realmente sus nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida celestial, lo cual equivale a decir que fueron borrados de tal libro. ¿Entienden? Porque alguien que realmente está inscrito nunca va a ser borrado. Entonces, si es así, eso también sería un castigo positivo, porque no es una consecuencia natural del pecado, de la idolatría, que venga el castigo eterno, ¿verdad? El infierno eterno. No es una consecuencia natural. Que Dios borre el libro de la vida del Cordero por determinado pecado implica que Dios condenará por ese pecado al pecador reprobado que aparentaba estar inscrito en el libro de la vida, pues Él nunca va a retirar de su libro de la vida a aquellos que están elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amados, terminamos con estos versículos. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esto te debe temer, amigo, amiga. Hay personas cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Ahí dice el versículo: desde la fundación del mundo. ¿En qué? En el libro de la vida. ¿Serás tú, amigo, amiga? Yo no lo puedo saber. Lo único que te tengo que decir es que te arrepientas de corazón y corras a Cristo una vez por todas. Deja de poner excusa que siempre pones. Deja, por favor. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y estos libros son de las cosas, de las obras malas que hicieron los reprobados. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí está usted un montón de libros para que usted vea la figura, ¿no? Ahí está todas las obras malas de cada persona reprobada. Y acá hay un libro de la vida del Cordero para que usted comprenda. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a condenar? ¿Porque no está escrito en el libro de la vida nada más? Acá dice: por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios va a condenar justamente por sus obras malas. Y el que no tiene fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Toda persona, por más moralista que haya sido, por más filantrópica que haya sido, un filántropo y lo que sea, y que haya habido tanto bien religioso o bien natural en aquella persona o bien civil, si no está escrito en el libro de la vida, por su pecado, por no creer en Cristo, por no arrepentirse, por vivir su vida ajena al Dios verdadero, va a ser condenado, porque acá dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, sus obras,
según sus obras. Amados, qué tremendo, ¿no? Moisés le dice, versículo 32, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor le responde, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire usted. Y entonces el Señor le dice, 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, el Señor dice, qué tremendo, eso es muy tremendo. Él dice, lo voy a castigar, no necesariamente ahorita. En el día del castigo, mañana, pasado, un mes, 2 meses, si sigues tú, mira, si sigues sin Cristo, mira, son castigos todo lo que te viene. Yo castigaré en ellos su pecado. Así que no te extrañes, si tú estás sin Cristo y no te interesa realmente poner primero al Señor y sigues en ese pecado, sigues amando tu pecado por encima de Dios y no te arrepientes de corazón, no necesariamente Dios te va a traer en este momento el castigo. En el día del castigo, Él puede castigar tu pecado. Y si no, en esta vida, como hemos estudiado y visto según la palabra del Señor, tarde o temprano en la venidera. Mira. ¿Y Jehová qué hace? Versículo 35. Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Termina, versículo 35. ¿Qué hizo Dios? Hirió al pueblo. ¿Qué es eso? Castigo. ¿Castigo qué? Positivo. Porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Te ruego, por favor, nos hemos expuesto nuevamente a la palabra del Señor. Estamos viendo en este relato que el Señor trae castigos positivos que no tienen nada que ver con la consecuencia natural de tu pecado. Y tenemos que ser conscientes de estas cosas para poder predicar el Evangelio también y para poder, amados hermanos y amigo, amiga, tú tienes que ser consciente de estas cosas. Pues tú estás pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Cómo vamos a ver si Dios permite y me presta vida más adelante otras prédicas? Y entonces tú puedas ver que te pasó esta gran aflicción y después viene otra cosa y después otra cosa. ¿Y qué pasa conmigo? La pregunta, pregúntate primero. Todo el universo Dios lo está usando para castigarte por tus pecados. ¿Estás en Cristo, verdad? Si estás en Cristo, Dios te puede estar disciplinando. Como también vamos a ver si el Señor me presta vida. O son tus tratos providenciales para afinarte, para pulirte, porque eres su hijo, su hija. Sí, pero también para que enmiendes tu camino. Por favor, oremos al Señor.